Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? ¿Cómo estás, Ani? Muy bien, por suerte. Buenas noches. Bueno, feliz Día del Maestro a todos los maestros, ¿no? ¿Cómo no? ¿Hemos tenido maestros muy interesantes o no? ¿En mi experiencia propia? Sí. Algunos sí y otros no, pero creo que como la mayoría de los argentinos a esta altura. ¿Nosotros le podemos mandar un saludo a todos los maestros que no son los maestros Ciruela? Por supuesto, claro. Y a los Ciruela también, claro. ¿A los Ciruela también? Sí. Bueno, hay muchos maestros. ¿Sabes de dónde viene Ciruela? No. Es un pueblo de España. Ajá. Donde los maestros se llamaban maestros ciruelas porque no sabían nada, eran muy brutos. Entonces levantaban el dedito y daban indicaciones muy firmes. Ah, mira, claro, eso era lo importante. Ciruela con S y mayúscula. Ah, mira. Maestro Ciruela. Mirá, ¿No claro. está bueno? Buenísimo. Bueno, a todos los maestros que no son de Ciruela ni Ciruela, les mandamos un saludo. ¿Usted va a hablar de economía? Hay 2 o 3 datitos para tener en cuenta esta semana, ni en términos de economía real o básicamente empresarial. La noticia que se conoció hoy, aunque ya se había trascendido el fin de semana, la fusión en una sola empresa de lo que es el grupo Bulgheroni, o como lo conocíamos tradicionalmente, que en realidad ahora es el grupo Pan American Energy, ¿verdad? Que es la fusión de PAE, la principal petrolera privada del país, familia Bulgheroni, más British Petroleum, más la China NOC, que es una de las petroleras, es la petrolera más importante de China, hasta ahora dedicada solo a extracción de crudo y gas, básicamente, y Action, que es la seguidora de la ESO. Los Bulgheroni, con PAE, le compran a ESO los activos en el país, los activos de refinación y de comercialización de combustibles, y transforman eso en una nueva marca que es Action. Hasta ahora eran 2 empresas separadas, con los mismos accionistas, o casi los mismos accionistas, deciden fusionarlas y crean así lo que va a ser competir por el primero o segundo lugar entre los grupos privados del país con nada menos que con la familia Roca de Techín, ¿verdad? Esa es la gran... Son 2 pesos pesados. 2 pesos pesados, una empresa que va a facturar en su conjunto unos $7.000 millones al año, ¿no? Y con fuertes activos, como digo, más allá de la marca ESO, ahora Action, muy conocida en todo el país, la segunda o tercera, también peleando el segundo lugar detrás de YPF en el mercado de combustibles, con Shell, digo bien. Además, un gran productor de gas y de petróleo, sobre todo en la zona de la Patagonia, ¿verdad? Y por el lado de la política le cuento que todos los equipos, todos los partidos que han quedado, lo que quedó, lo que el viento dejó, en vez de lo que el viento se llevó. Básicamente Cambiemos y Unidad Ciudadana, ¿verdad? Sí, claro. Están estructurando una nueva estrategia para octubre. Se dieron cuenta que se quedaron cortos, que hablaban de cosas que a lo mejor a la gente no le interesaban. Entonces están ampliando, están llamando asesores, coach, están a full. Brujos. Y están... No, pero también están analizando puertas adentro. Claro, no, seguro. Sí. Están estudiando una nueva estrategia para atraer más votantes para octubre, ¿no? Que eso me parece interesante si es que hacen menos televisión y más contacto con la gente. Más barrio, digamos. Más barrio, ¿no? Más contacto con la gente, y me parece que eso es una de las propuestas. El otro tema es que un caso que era un caso de derechos humanos, como el de Santiago Maldonado, el gobierno lo ha convertido en una crisis política de primera envergadura, diría, y ha incrementado la grieta, porque hoy, un mes y algo después, ya el gobierno habla de los gendarmes, que eran palabra prohibida. Es una de las hipótesis, que era palabra prohibida hacía poco tiempo, ¿no? O sea que, digamos que
hay como una serie de grietas que se fueron creando y fomentando durante estos tiempos. Sí, por acción u omisión, ¿verdad? Absolutamente. Porque del lado del kirchnerismo podríamos decir que claramente era y sigue siendo su principal objetivo, dirigir ahí el foco de atención de este problema, y del lado del gobierno el dudar qué hacemos, qué no hacemos, decir que no es la... Y ahora finalmente analizan las poquísimas pruebas que hay en el caso, ¿no? Bueno, y el tema entonces ahora es qué hacemos con los gendarmes, porque Gendarmería ha sido un arma que ha tenido mucho prestigio. Claro. Ha cuidado las fronteras, no ha sido en general corrupta como la policía provincial o la policía, en general la policía federal. Y esto, de acuerdo a investigaciones, ya no está vigente, porque desde el primer momento en que empezaron a mandar gendarmes al conurbano, ya los gendarmes no tienen la mística de defender una frontera, ya se contaminaron en el conurbano. Puede ser, claro. Entonces, esos gendarmes de antes no son los mismos gendarmes de ahora. Es otra generación también. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. A mí hay algo que me preocupa mucho en este tema y que esto lo pone de vuelta en evidencia, que es una pregunta que por supuesto no tengo una respuesta, como suele pasarnos a muchos periodistas, que es cómo puede ser que casi 40, 34 años de democracia, ningún gobierno termina manejando en el fondo la fuerza de seguridad o las Fuerzas Armadas, ¿no? Digamos. Es verdad. Porque le pasa a Macri ahora con la Gendarmería, le pasó a Cristina con la Policía de Provincia de Buenos Aires y el caso López, bueno, ni hablar de los negocios de las Fuerzas de Seguridad, como bien vos decías, ¿no? Narcotráfico, prostitución y demás. Porque no manejan tampoco los servicios de inteligencia, bueno, claro. porque me parece que son autónomos. ¿Autónomos de qué? No sé, pero son absolutamente autónomos. Vamos a los auspiciantes y al invitado, dale. Tenemos que ir a invitado directamente, ¿no? Porque ¿Vamos directo al invitado? Sí, claro. Ay, bueno, estamos con Jorge Vasconcelos, que es vicepresidente e investigador jefe de IERAL. Voy a explicar lo que es IERAL, que es el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, creada en 1977 por la Fundación Mediterránea y además integrante de la Fundación Mediterránea. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Yo te preguntaba antes de entrar acá al estudio, ¿cómo estás viendo la situación política y económica y los números hoy en el gobierno? Yo creo que la mejora de los indicadores de actividad que se empezó a ver desde el segundo trimestre, en parte responde a políticas económicas que no se van a poder continuar después de las elecciones. Porque si bien se critica al Banco Central por una política ultra dura, en realidad no es tan dura como parece, y se critica a la política fiscal del gobierno como de ajuste, y en realidad tampoco ha habido tanto ajuste. Es decir, los buenos resultados que puede haber en la economía este año, en parte dependen de políticas que el año que viene no se van a poder mantener, porque el Banco Central va a ser más estricto en su consecución de la meta de inflación. Y porque, con lo cual va a mantener las tasas de interés altas, digamos. Por lo menos hasta fin de año, en este nivel, es probable que estén. Y en el caso de la política fiscal, en realidad, conseguir reducir el déficit primario el año que viene implica que el gasto a partir de ahora va a tener que subir por debajo de lo que sube la recaudación, con lo cual la política fiscal y monetaria no van a ser tan expansivas. Por lo tanto, tiene que aparecer el motor de la inversión privada. Es clave que eso ocurra. Si los resultados de octubre son como las encuestas anticipan, es posible que parte de esa inversión privada aparezca, pero no debemos olvidar que hay algunas buenas noticias en inversión. Por ejemplo, la inversión en energías renovables, que en realidad dependen de el aseguramiento por parte del gobierno de una tarifa en dólares a lo largo de muchos años. Es decir, parte de la inversión privada que se ha empezado a mover sigue bajo la muleta o bajo... claro, depende de las regulaciones estatales. Bajo la guía del Estado. Lo mismo el caso de gas en Vaca Muerta. O sea, el gobierno está asegurando un precio de 7,5 dólares el millón de BTU por el gas nuevo y es un precio suficientemente atractiva para que estén ocurriendo inversiones. O sea, el motor de la inversión privada necesita empezar a despegar
pero no solo bajo el andamiaje, bajo las muletas estatales, sino por autonomía, por reglas propias. Jorge, en un informe del Liberal de este fin de semana, vos hablabas de que la posibilidad de que esta reactivación se confirme, digamos, depende, haciendo una analogía que me parece muy entretenida para que la expliques, entre la AFA y los Juegos Olímpicos. Claro, la economía argentina es imposible analizarla bajo un solo prisma. Hay muchos sectores donde hay recursos, y hay recursos financieros y recursos humanos, pero las cosas no salen bien. Y es el caso de la AFA, o sea, la AFA tiene recurso humano, tiene recurso financiero y estamos penando por entrar o no a Rusia 2018. Por un gol. Y porque el fútbol sea más, y además porque el fútbol sea más transparente y demás. Efectivamente, o sea, ahí lo que falta, ¿qué es? Falta planificación y falta trabajo en equipo y gestión. Hay otros sectores que se parecen más a lo que es el deporte olímpico. El deporte olímpico no tiene infraestructura, los atletas no pueden practicar a lo largo del tiempo, no tienen roce internacional. Es el caso de las pymes, o sea, a las pymes le falta capital, le falta infraestructura, le falta roce internacional. Entonces, la receta es distinta, o sea, si se trata de sectores parecidos a lo que es la AFA, yo creo que ahí la educación universitaria es un ejemplo claro, porque todas las estadísticas muestran que cada egresado nos cuesta muchísimo en términos comparativos a lo que le cuesta a Brasil u otros países de la región, Uruguay. El tema de las políticas sociales, o sea, hay superposición de planes entre municipios, provincias, nación. Hay muchas áreas AFA, es decir, donde hay que mejorar mucho la gestión, trabajar mucho más en equipo, entre nación, provincias, y planificar mejor. Y hay otras áreas donde hace falta meter más rosa internacional, más competencia, donde los resultados obviamente van a ser más lentos en este segundo caso, en el caso de los deportes olímpicos, bajo esa analogía, pero hay que emprenderlo, porque si no lo emprendemos, estamos condenados a crecer muy poco a lo largo de los próximos años. Crecer al 2,5%, 3% anual, hace que el problema de la pobreza no lo podamos resolver en muchísimas décadas. Necesitamos crecer más y asignar mejor los recursos para acercarnos a lo que son hoy países como Uruguay o Chile, donde las tasas de pobreza están por debajo del 10% de la población, que compara contra un 30%, que es el dato nuestro. El dato argentino, claro. Yo pensaba, ¿no? No sé si vos estás tan de acuerdo en que es tan importante el mercado interno. Porque lo que me parece que se deprimió en estos años con la nueva gestión del gobierno, con este gobierno, es el mercado interno. ¿Para vos te parece que es definitorio el mercado interno? Lo que ha pasado en las últimas décadas en la economía mundial es que irrumpió con mucha fuerza lo que se llama las cadenas de valor. O sea, un teléfono celular, todos sabemos que no se hace en un solo país, sino que se hace en una cadena de países donde cada uno hace una partecita. Esa es la característica del crecimiento en las últimas décadas. Los países más exitosos, el caso de China, lo hicieron, su éxito lo lograron integrándose a las cadenas. Obviamente que nadie tiene que regalar su mercado interno y hay que hacer negociaciones duras, etc. Pero la concepción del crecimiento, y más después del éxito de China, es un crecimiento más integrado al mundo, defendiendo el mercado interno, pero aceptando que para ser eficiente, estar en la última tecnología, etcétera, se necesita formar parte de lo que se llama las cadenas de valor. O sea, que es un equilibrio entre mercado interno y competitividad internacional. Y en el caso de la Argentina, el problema que tenemos es que tenemos mucho desbalance, o sea, tenemos sectores muy competitivos, como es todo lo vinculado al agro, y sectores poco competitivos, como es el de muchas industrias tradicionales. Pero incluso en ese plano, este fin de semana ha habido una noticia positiva vinculada a la industria textil, una inversión, ampliación para fabricar ropa interior. O sea, en ese caso también hay nichos. Lo que pasa es que hay, y sabemos que los nichos de diseño en confección también son muy competitivos. O sea, el tema es que los empresarios se dediquen a buscar nichos y no a pensar que solo por la protección del Estado van a poder progresar. Jorge, eso te iba a preguntar. La clave sería que la Argentina, los empresarios y tal vez el gobierno también, el Estado, deberían pensar más qué sí y qué no, en qué puede ser bueno y qué definitivamente tengo que soltarlo.
con el riesgo social, digamos, que eso incluye, ¿no? Claro, yo creo que en el caso de la Argentina el tema regional es extremadamente importante. O sea, Argentina no es Australia. ¿Pero por qué no es Australia? Porque Australia era una isla que no tenía hipótesis de conflicto. Entonces, Argentina tenía hipótesis de conflicto con Brasil, con Chile, claro, con cualquier país de la región, y pobló las fronteras, pero no se preocupó de buscar actividades productivas para sus fronteras. Okay. Entonces, ahora lo que estamos es buscando, tenemos que buscar oportunidades que hagan que la gente siga afincada en las fronteras, pero no por mera existencia de subsidios. Entonces, claro, productos como el litio, por ejemplo, claro, en la zona de Jujuy y Salta, pueden ser tremendamente importantes. Lo mismo el caso de Vaca Muerta en Neuquén. Claro. O sea, tenemos la fortuna de que algunas de las actividades que empiezan a despegar están localizadas, claro, en el interior del país, lo cual puede facilitar muchísimo las cosas. Por eso, el tema de la infraestructura, que deje de ser como la diseñaron los ingleses hace 200 claro, años, claro, que era, digamos, una radial con todo el puerto de Buenos Aires. Que esa infraestructura empiece a ser más federal, que haya más conexión, claro, entre ciudades del interior, forma parte de esa generación de redes más densas de producción, afincadas a actividades que tienen sentido, como el caso del litio o Vaca Muerta. Ahora, dicen que es más caro traer desde Tucumán a Buenos Aires que claro, desde China a Buenos Aires. Entonces, es una pregunta que la dejo para después del corte. Digo, ¿el transporte es tan caro? Entonces, ¿no es conveniente? Claro. ¿Es más fácil importarlo? Ya volvemos. En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Ciudad Emergente, Conectados de A, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira, www.avira.org.ar, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Auspicia este programa Banco Provincia. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ¡Qué bala, Claudia! Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. La sensualité. La ridiculité. Oh, tenés razón, ¿no? Volvió Vamos los Jueves. Aprovecha los ahorros con tus tarjetas Galicia. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Acá estamos con Jorge Vasconcelos, hombre de la Fundación Mediterránea. Yo te había preguntado, ¿no? Es muy caro, comentan los que producen, es muy caro trasladar de San Juan, de Mendoza o de cualquier lugar del país a Buenos Aires para vender o a algún puerto, que es más fácil y más barato traerlo de China o llevarlo a China. Bueno, nosotros hace poquito hicimos una pequeña investigación sobre comercio electrónico y encontramos que
que supuestamente baja los costos de comercialización. Es una negociación directa entre el comprador y el proveedor. Pese al auge del comercio electrónico, a adquirir productos homogéneos, por ejemplo una raqueta de tenis, que es fácil hacer la comparación, sale mucho más caro hacerlo a través del comercio electrónico en Argentina que hacerlo en Francia o en Gran Bretaña. Y ahí el problema que hay es que el flete en la Argentina sufre el vicio histórico del esquema radial. ¿Por qué? Porque los camiones, primero que dependemos del camión, o sea, el tren demora 25 días para venir de Salta a Buenos Aires. Pero segundo, el camión va lleno de Buenos Aires al interior y vuelve vacío, con lo cual obviamente el costo del flete es el doble de lo que sería si el camión fuera y viniera y volviera. El transportista te va a facturar esa vuelta vacía. Efectivamente. Entonces, lo que necesita la Argentina es mucho mayor conexión entre las regiones. Es decir, sería más fácil que se armaran centros productivos integrados en Mendoza, San Luis, San Juan, y que ese comercio electrónico, por ejemplo, se hiciera desde San Juan a Mendoza o de San Juan a San Luis, porque eso generaría la probabilidad de fletes más cortos y fletes que van y vuelven con camiones llenos. Es un proceso que, con la mejora de los precios de las materias primas, que ocurrió desde el 2003-2004, se podría haber acelerado, pero la política económica que aplicó el gobierno anterior de penalizar demasiado la producción de materias primas con altísimos impuestos a la exportación hizo más lento ese fenómeno. Pero eso era una oportunidad para que las economías regionales despegaran. La economía regional tiene una característica tremendamente distinta a lo que es el universo de la soja. El universo de la soja, la decisión entre producir y obtener los resultados es un proceso que demora menos de un año. Si uno quiere cultivar manzanas o limones, es un proceso de 5 o 6 años, desde el momento en que planta la plantita hasta que empieza a producir. Entonces, la economía regional necesita un horizonte macroeconómico de un país desarrollado. La soja se adapta a un país cortoplacista como es la Argentina. La política económica, la nación, las provincias tienen que darse cuenta que necesitan generarle a la economía regional ese horizonte del que hoy carece, que es el horizonte de muchos años para tomar decisiones. Me imagino que es de más largo plazo aún, pero podríamos pensar en economías regionales que no solo fueran agroindustria, por ser un poquito más generoso, porque yo creo que en algunos casos ni siquiera es industria, es agro puro y duro, digamos. Pero ¿no sería interesante la posibilidad de generar otras condiciones para otro tipo de actividades con mayor valor agregado? Bueno, ahí la conexión fronteriza es muy importante, porque la posibilidad de desarrollar más a Salta tiene que ver, y Jujuy, con la conexión con Antofagasta, con el lado chileno, con Bolivia. Históricamente la Argentina siempre fue muy respetada, por ejemplo, en sus actividades estatales de tecnología, el INTA, el INTI. Esos podrían ser, con Bolivia, con países como Bolivia, con Perú, podrían ser nuestros mascarones de proa, digamos. O sea, llevar tecnología, lo que se ha aprendido aquí a lo largo de los últimos años, para afianzar los vínculos con ese tipo de países. O sea, la posibilidad de crecer para Salta, Jujuy, depende mucho más de su conexión con Bolivia, con Perú, que su conexión con Buenos Aires. Pero obviamente ahí hay un problema de que el comercio informal es muy fuerte, o sea, hay que generar condiciones para que lo más sea formal la actividad, pero que sea lo menos, haya la menor cantidad de impuestos y trabas que hagan que el que trabaja en la economía formal no tenga competencia desleal de la informalidad. Son reformas estructurales. Casi que volvemos al tema de la gendarmería, ¿no? Porque en muchos casos tiene que ver con eso. No, yo, volviendo un poquito a la coyuntura, te quería preguntar, hay mucha discusión. Sí, es cierto, la economía está creciendo, pero no se nota. ¿Qué pasa con el consumo, por ejemplo, que sería por ahí lo que más se nota en la gente, ¿no? Bueno, hay un indicador que es la producción de papel y cartón. Todo lo que se consume implica envoltorio de algún tipo. Eso estuvo en territorio negativo hasta mayo, ese indicador. Si uno miraba mayo de este año contra mayo del año pasado, estábamos abajo 2-3%, no recuerdo con precisión el número. Desde junio
ese número pasó a terreno positivo y está creciendo en torno al 4% interanual. La producción de papel y cartón, que está íntimamente asociada a lo que es el movimiento de consumo, el envase, etcétera. Lo que pasa es que también están ocurriendo cambios estructurales, o sea, ya la cadena supermercados canaliza cada vez menos, la cadena mayorista está absorbiendo mucho porque la gente busca precio. Entonces, tampoco es tan fácil hacer un seguimiento de indicadores que nos reflejen exactamente la realidad, pero yo recomiendo seguir papel y cartón y eso desde hace 2 meses, 3 meses está en terreno positivo, a un 4%, que es un poco lo que uno podía esperar, porque el presupuesto de la familia hoy está mucho más bombardeado por el tema de las tarifas, en fin, por la indexación, que sigue muy activa, por ejemplo, en el caso de los alquileres. Entonces, meter ahí la cuña del producto de consumo en el presupuesto familiar es obviamente más difícil de lo que era antes, cuando las tarifas estaban tremendamente subsidiadas. Tenemos poquito tiempo para terminar, pero ¿cómo estamos generando empleo? Buen empleo, empleo sólido, empleo real, aparte de la construcción. En realidad, lo primero que hacen las empresas cuando hay una recuperación de la demanda es usar mejor a su personal, horas extras, etcétera. O sea que es muy difícil que en un proceso de recuperación tan corto como es eso haya un gran impacto sobre el lado, el lado del empleo. Pero de todas maneras, esto que está ocurriendo, por ejemplo, con el crédito hipotecario, va a ser muy importante para el empleo, porque es muy difícil que exista la compra de una propiedad sin que además no se incluya... Si no hay trabajo, pintarla, refaccionarla. Además, o sea, yo creo que ahí va a haber un efecto que hoy no está computado entre los progresos del empleo, más allá del tema de la obra pública, quiero decir. Y respecto del empleo más vinculado a la industria, ahí el gran tema es Brasil. O sea, hoy Brasil es mucho más competitivo que nosotros. Nuestras exportaciones están subiendo un 6% contra el año pasado y lo que importamos desde Brasil está aumentando a un 30%. Brasil está muy competitivo, tiene una enorme capacidad ociosa porque tuvo la recesión más profunda de su historia. Eso se está revirtiendo en los últimos meses. Brasil está saliendo de la recesión, o sea que es posible que en 2018 ahí haya posibilidad de una recuperación de la industria en Argentina de la mano de la recuperación brasileña. Jorge Vasconcelos, gracias por haber estado en Octavo. Gracias, Jorge, por venir. Gracias por Nos vamos. Chau, chau. Hasta el próximo lunes.